significa que un país cumpla 200 años. Instalamos nuestro laboratorio en el Cabildo de Buenos Aires para recorrer estos últimos 2 siglos de historia desde distintas disciplinas, miradas, ideas. El camino, claro, no es sencillo. En el proceso de construcción de una nación hay avances, retrocesos, transformaciones, rupturas, continuidades. ¿Qué fue cambiando y qué se mantuvo desde aquel 1810 hasta hoy? Esta y otras preguntas buscarán sus respuestas en nuestro Laboratorio de Ideas Bicentenario. Marta Goldberg, profesora de historia, investigadora sobre la esclavitud y la población negra en el Río de la Plata. ¿Qué es esto? No sé si lo conoce. ¿Usted conoce a este personaje? No sé quién es. Bueno, se llamaba Gabino Ezeiza. Gabino Ezeiza. Ezeiza, y fue un payador. Es un arte muy característico de fines del siglo XIX y principios del XX. Así como hay payador también en el Martín Fierro. Sí. ¿Hay un payador negro, es de origen africano? Sí, este es negro de origen africano, y el que tiene la payada con Martín Fierro, cosa que la gente nunca se da cuenta, parece, también es un negro. El negro en un momento dado le dice a Martín Fierro que Dios nos hizo a todos iguales. Y entonces Martín Fierro le contesta a los negros y a los blancos. Y entonces Martín Fierro le contesta, sí, pero también nos dio los ojos para diferenciar los colores. Como si el color negro fuera algo peyorativo, denigrante para el que lo tiene. ¿Y eso es lo que le dice Martín Fierro? Martín Fierro, porque este concepto justamente en la base del racismo está esta historia que está ligada a los negros que fueron cosificados, considerados una mercancía, un objeto que se compraba, vendía, alquilaba, hipotecaba, exactamente como cualquier otro objeto. ¿Cuándo empiezan a venir los negros a la Argentina? A la Argentina desde el mismo comienzo de la colonización, conquista y colonización. Llegan ya como esclavos de los conquistadores. ¿En la fundación de Buenos Aires? Y en la segunda. La primera, inclusive, no es que vinieron, pero Pedro de Mendoza tenía la capitulación de Pedro de Mendoza establecía que podía traer 100 esclavos. No se cumplió porque no pasó de ahí, pero fue característico, y ya en la segunda fundación, ya desde el 1600, aparecen esclavos africanos ahí en Buenos Aires, 1580 es la fundación, que los vecinos de Buenos Aires plantean, Buenos Aires no era un puerto habilitado, pero le plantean a la corona que acá los indios que hay son escasos y hostiles y que no es fácil utilizarlos, y entonces que les permitan traer esclavos. Entonces hay permisos especiales, por ejemplo, dos navíos por año para traer esclavos. Y después hay un activo contrabando acá en Buenos Aires, que Buenos Aires vivía del contrabando. Raro que haya contrabando en Buenos Aires. Me sorprende. Nuestras corrupciones vienen de lejos, porque a través de Colonia del Sacramento, desde Portugal se introducían, desde Brasil, digamos, lo que era el Reino de Portugal, pero pertenecía al Reino de Portugal, pero se traían esclavos, y todas las mañanas, o digamos cada ciertos días de la semana, alguien encontraba acá por la zona del río unos negros descaminados.
Entonces había ¿Descaminados qué quiere decir? ¿Perdidos? Perdidos. Entonces alguien los encontraba casualmente, ya estaba todo, siempre se hacía la misma declaración, alguien los encontraba, alguien declaraba, se presentaba a la autoridad, había un funcionario que tomaba la denuncia, y entonces se hacía todo, se tasaban los esclavos. Es muy interesante la tasación porque se tasaban a los esclavos, digamos así, desmereciéndolos así, porque lo que se llamaba la cabeza de negro era una medida, podríamos decir, medida potencial de trabajo, lo que se suponía que era el individuo ideal para el trabajo que le correspondía, que era un negro, por ejemplo, de 20 años, de tal altura, etcétera, etcétera. Entonces el tasador iba viendo a los individuos y les iba quitando, dice, bueno, le faltan los dientes, le falta un dedo, etcétera, etcétera, o es una mujer, o no tiene la altura, porque decía se procedía al palmeo, pero la palabra palmeo no era que se pegaba en la espalda, sino que es tomar la medida con la palma, ¿verdad? Entonces al palmeo y el tasador decía, no, este no es 1, sino 5 octavos, por ejemplo, o 3/4. ¿5 octavos de qué? ¿De persona? De cabeza de negro. Entonces después juntaba por común denominador, cuando le daba 1, se pagaban los impuestos reales por 1. Es decir, por eso muchas veces no sabemos cuántos vinieron, porque lo que sabemos, por ahí decían, llegaron 5 3/4, por ejemplo, y no sabemos cuántos individuos lo integraban eso. En general es un tema no solo ignorado por la gente en general, sino por la historiografía también. En los últimos años ha habido más conocimiento del tema, pero yo hace muchos años, desde que me recibí, estoy trabajando sobre el tema de los esclavos. Me interesó el tema de qué pasó. La gente me decía, pero sí, ¿para qué estudiarlos? Si nunca hubo. Digo, no, hubo esclavos. Bueno, deben haber sido, digo, ¿vos te acordás del te imaginás un 25 de mayo sin negros y chicos disfrazados de negros, pintados con un corcho tiznado, qué sé yo, que se disfrazan de negros, de negritas, y en tus fiestas escolares, a tus hijos, la de tus nietos? No, es cierto, tenés razón. Tenía que obligarlos a recordar. Entonces, a partir de ahí me decían, sí, pero eran muy pocos, los tratábamos muy bien, les dimos la libertad en 1813. Yo decía, no, todo está equivocado. Los tratábamos muy bien, ni eran tan pocos, ni la abolición llegó en el 1813. La abolición llegó en 1853 para la Confederación y en Buenos Aires en 1860. En 1813 lo que se da es la libertad de vientres. Es decir, que a partir del 13, de 1813, los que nacieran, a partir de esa fecha, iban a ser libres. No eran libres, eran libertos. Y por 20 años, cuando se reglamenta la disposición, por 20 años tenían que servir al amo de la madre, porque la esclavitud se heredaba por línea materna, por eso es libertad de vientre. El dueño de la esclava era el dueño del producto de su vientre. Ahora, Marta, usted en algún momento, por ejemplo, hay provincias como Córdoba, Tucumán, Catamarca, son provincias que tenían 1 de cada 3 habitantes eran negros. Claro, el primer, digamos, padrón o censo de población de lo que era entonces el virreinato del Río de la Plata se hace en 1778 con el virrey Bertis. Y tenemos que en lugares como Catamarca el 60-70%, lo mismo en Tucumán. 60-70% de la población era negra. Era negra, confesadamente negra. Digo esto porque la línea de color nunca fue muy estricta, es decir, mucha gente que podía pasar por blanco. En el caso de Córdoba, más de la mitad, y en el caso de Buenos Aires, un 30%. ¿El sargento Cabral qué era? El sargento Cabral se supone que era negro. Se supone que era negro. Sí, porque, digamos, seguramente lo era. Es decir, lo que ocurre es que a veces hay individuos que son más mitos, como Falucho. ¿Falucho no era negro? Sí, era negro. Pero lo que ocurre es que no se sabe si existió el tal Falucho, pero sí representa una realidad, porque ahora que estamos llegando al bicentenario, a partir de 1813 se dispone que
los esclavos sean rescatados, es decir, se expropian esclavos para la guerra. San Martín opinaba que los blancos de estas regiones no servían para la infantería. Entonces la infantería de San Martín era negra, infantería y artillería, es decir, la vanguardia. ¿Y por qué nos enseña eso? Porque nosotros tuvimos nuestros grandes presidentes, justamente los que, digamos, a partir del 80 o básicamente después del 60, digamos así, la idea era no solo poblar, sino que la idea era europeizar este país. Las agencias de inmigración se ponen en el norte de Europa, ni siquiera querían que vinieran los españoles ni los italianos, lo que ellos querían era traer la cultura europea, la laboriosidad europea, la industria europea. La Constitución Nacional, la de 1853, habla de promover la inmigración europea, pero desgraciadamente la de 1994, en su artículo 25, dice exactamente lo mismo. No habla de la inmigración en general, habla de la inmigración europea, porque no se quería traer ni negros, ni amarillos, ni nada. ¿Me cuenta por qué razón desaparecieron entonces? Porque si eran tantos y representaban tanto, 33%, o sea, un tercio, el 60%, ¿dónde están? Porque Uruguay los tiene, ni hablar Brasil. En 1810 teníamos una población, digamos, equiparada entre los dos sexos, más o menos proporcionada. ¿Qué ocurre en 1822? Es decir, tenemos un estrangulamiento en esa pirámide de la población masculina adulta, un poco como pasó en el Paraguay después de la Guerra de la Triple Alianza, que los varones entre 13 y 60 años no existen. Bueno, acá esto que cuento de la guerra, de la utilización de esclavos para la guerra, es decir, tenían que vender al Estado 1 de cada 3 de los que estaban en tareas domésticas, 1 de cada 5 de los que estaban en chocolaterías y fábricas, y 1 de cada 8 en labranza. ¿Pero la población negra desaparece durante la guerra? Bueno, en primer lugar tenemos que muchas mujeres y pocos varones. Eso lleva necesariamente al mestizaje. Es decir, uno de los aspectos sería que por esto van mezclándose más. Hay más, como decían ellos, más vientres negros y menos hombres, ¿verdad? Entonces, necesariamente eso va a llevar a un mestizaje mucho mayor. Esto también yo lo que hice fue estudiar a través de los registros parroquiales. Hice una serie, pude hacer de 10 años y estudiar las características, por ejemplo, la mortalidad infantil. Entonces, si bien tuve que calcularla para los blancos, para tener un elemento comparativo, entonces, si bien era muy alta para los blancos, para los negros era mucho más alta. Y lo más interesante es que era más alta para los libres que para los esclavos. Porque mientras eran propiedad de alguien, había alguien que se preocupaba porque sobrevivieran, porque si se les moría el esclavo perdían el capital y la renta que el esclavo le producía. Marta, ¿por qué no tira el dado? Y vamos a ver en todo caso sobre qué querríamos que usted hable. Vamos a ver qué es lo que le toca en suerte. A ver, tírelo. Justicia, qué interesante. Bueno, pienso que lo más importante de la justicia es que sea para todos, igualitaria para todos de verdad. Ahora y siempre, y que no sea tan burocrática, y que para que haya verdadera justicia tiene que ser rápida, que eso es uno de los problemas mayores, y que sea realmente igualitaria. Daniel Shavelson, doctor en arquitectura, restaurador de monumentos, fundador del Centro de Arqueología Urbana de la UBA. ¿Vos excavaste acá en el Cabildo? Sí, hace muchos años hicimos un trabajo arqueológico más o menos grande con una institución de Estados Unidos, paradojalmente. Porque a ellos les interesaba y a nosotros no. Mirá, no sé si tan así, a lo mejor sí nos interesaba, pero no podíamos conseguir el dinero, lo cual, bueno.
Es más, el libro con los resultados de las excavaciones del Cabildo nunca se publicó en la Argentina y sí se publicó en Estados Unidos. ¿Y lo escribiste vos el libro? Sí. Y excavamos los patios que están acá adentro porque, bueno, sabíamos que habían una serie de túneles y de construcciones subterráneas interesantes. ¿Lo sabían de antemano o las encontraron? ¿Cómo se hace en ese sentido? ¿Cómo funciona la arqueología ahí? Mira, no, primero teníamos el dato, ya desde 1880 y tantos, o sea, había un descripciones de que había. Y había un mapa de 1936 que había pasado medio desapercibido, un mapa de unos señores que instalaron unos caños y se encontraron con algo que no entendieron muy bien, pero lo dejaron dibujado, bien hecho, y en base a todo eso planificamos hacer estas excavaciones, y bueno, encontramos esos túneles y esos aljibes y construcciones bajo tierra, se abrió y bueno, estaban en un estado de deterioro absoluto. Bueno, ¿y para qué se usaban en aquel momento? Mira, eran parte de una red que en el siglo XVIII se empezó a construir en la ciudad de Buenos Aires, sí, como mecanismo de defensa de la ciudad, no de defensa para el ataque, sino para huir. El problema en estas ciudades abiertas, sin murallas, sin puertas, sin nada, o sea, pampear al fin, sí, era que no la podías defender. ¿Pero y por dónde podrías huir de acá abajo? Es decir, huir y hasta dónde, hasta el río. Mirá. Porque ¿hasta dónde llegaba el túnel? Bueno, pues es una red inconclusa. No sabemos a dónde hubiera llegado si se hubiera terminado, aunque uno de los tramos que sale tiene la misma dirección que el tramo que está hecho debajo de la iglesia de San Ignacio. Es decir, que probablemente el proyecto era unirlos. Nunca se unió, nunca se pudo. La ciudad no daba para eso. Ahora, cuando se te juega la vida, salir a 2 cuadras, claro, ya es más que suficiente. Claro. Como científico, uno siempre tiene una hipótesis. Digamos, a ver, a mí me gustaría tal cosa, una fantasía. ¿Qué es lo que te parece que podría pasar? ¿Qué podrías encontrar que dirías, bueno, con esto ya estoy? Hay sitios como Plaza de Mayo, por ejemplo, que siempre ha sido un enorme interrogante y por problemas de distinta índole nunca se ha podido trabajar. Primero, la mitad de Plaza de Mayo está destruida arqueológicamente por una enorme construcción que se hizo en 1910, están las líneas de subte y después está la seguridad de la Casa de Gobierno. Eso hace imposible encontrar la primera iglesia de los jesuitas, el primer cementerio, toda una serie de construcciones que siempre les tuvimos ganas. Lo que más nos interesa es seguir trabajando sobre el primer momento de Buenos Aires, que es lo que está más destruido, que es lo que es más difícil de encontrar. En Buenos Aires del siglo XIX, del siglo XVIII, tenemos cantidad de información ya que nos supera totalmente. Hay, sin exagerar, cientos de miles de piezas guardadas ya en los depósitos que ni siquiera podemos estudiar por la dimensión que tiene. Pero ese primer Buenos Aires, desde 1580 hasta 1650, esos primeros 100 años de vida de una aldea pobre, marginal, el último rincón del mundo como era eso es lo que nos atrae, porque eso es lo difícil, ¿no? Esa es la figurita casi imposible de encontrar. Me interesa preguntarte, ya que hablabas de esa primera Buenos Aires, esos primeros 100 años de vida, seguramente hay otros focos también en Latinoamérica que corresponden a esa época, y que deben ser conocidos y que deben entonces tentarte a decir, como conozco en tales lugares lo que pasó en esa época, me interesaría ver cuál es la conexión acá, que nos falta un eslabón. Totalmente. Una de las ciudades más conocidas es Santa Fe la Vieja, que allá está, muy cerca de acá, que
la funda precisamente Hernán Darias y gente que estuvo, Garay, es decir, la misma gente que estuvo poco después en la fundación de Buenos Aires. Son dos ciudades mellizas, son dos ciudades realmente muy semejantes entre sí en un primer momento. Esa queda congelada hacia 1650, es la ventaja que tiene para nosotros, porque ahí al excavar uno encuentra lo que debió haber sido Buenos Aires en ese momento. Y en base a lo que se ha excavado en el resto del continente tenemos una idea. Ya se han excavado incluso hasta los primeros asentamientos de Colón en el continente. ¿Sí? Sí, ya se los ha ubicado, se los ha excavado, se los ha encontrado. ¿Y dónde están? Y hay unos cuantos, desde las primeras islas en las cuales se instalan hasta Haití. Es interesante porque, al contrario de lo que algunos historiadores locales creyeron, que son los que sostienen la hipótesis de Parque Lezama, todos los primeros asentamientos españoles se hacen en tierras bajas, no en tierras altas. Aunque era más fácil defenderse arriba, eran marineros que tenían que estar al lado del barco, por lo cual había que estar abajo. Ahora vamos a excavar Asunción, que es otro sitio fundado por la gente de Pedro de Mendoza. Es decir, que estamos en esos primeros momentos. Estos trabajos de excavación permiten conocer cómo era la vida en un lugar determinado, pero también ayudan a comprender qué es lo que estaba ocurriendo en una misma época en distintos puntos de Latinoamérica. Estamos tratando de entender lo que fue esta conquista de un continente. Claro. No es un problema que nos pasó a nosotros. Es lo mismo que con los africanos que hablábamos antes. Lo que nos interesa es la cultura de la diáspora africana. Y lo interesante es encontrar que esa cultura fue una cultura activa, una cultura dinámica, una cultura que tenía una presencia, que esa presencia no era muy diferente a lo que pasaba en el resto del continente, porque es lógico. A lo mejor era una familia que se dispersó, ¿no es cierto?, a través del mercado negrero, y un hermano termina viviendo en Estados Unidos, otro en Brasil, otro en Cuba y otro acá. Bueno, eso es lo que estamos tratando de entender, cómo resistió esa cultura, porque esa resistencia la observamos en actitudes en los restos materiales. Si ese señor tenía un pequeño platito y si en ese platito del lado de abajo le hacía un dibujito donde representaba sus signos religiosos, era porque nadie veía lo que había debajo de ese plato viejo, sucio, y nadie se le iba a dar vuelta. Es decir, son actitudes de resistencia cultural ante el opresor. Es decirle, bueno, está bien, me tenés, pero el cerebro no me lo lavaste. ¿Viste? Sigo resistiendo de alguna manera. Es que somos racistas aún hoy, y esto en todo caso no es casualidad, es una herencia, es algo que viene desde hace muchísimos años. Se va modificando las formas de racismo. Es muy interesante, pero fíjate que los dos elementos, los dos símbolos, los dos objetos que mejor representarían la Argentina o el ser argentino, que es el bombo y el tango, y son totalmente africanos. ¿Qué más africano que el tango y el bombo? Hasta las palabras mismas. Bueno, de eso quería hablarte, porque quiero que me cuentes. La palabra mina, por mujer, es de un grupo étnico africano. Totalmente. La palabra tango, que significa bailar en el Congo. Sí, tango. Tamango, por zapatos. Mucama, como otro grupo étnico. Mondongo, como el grupo étnico Kumbundu. Y sí, podría seguir así hasta el infinito. Ganga, bochinche, milonga. Yo cuando empecé a notar, samba. Claro. Mandinga, o sea, tenemos incorporado en nuestro léxico, sí, decilo vos mejor que yo. Sí, no, totalmente, es cierto. Tenemos en nuestro lenguaje y en muchas otras cosas incorporada toda esta tradición. Así como los norteamericanos lo tienen incorporados en la comida, sin tener idea o sin tener conciencia que ciertas plantas fueron traídas de África, como nosotros trajimos la sandía porque eran alimentos específicamente para la venta, para los esclavos. Y bueno, y se incorporaron y hoy son de la vida cotidiana, pero no lo reconocemos. Lo que nos cuesta es aceptar eso, ¿no? Porque reconocerlo y aceptarlo es el primer paso para dejar de ser racista, precisamente. Claro. Daniel, la gente que está en este cuadro, que son los que estuvieron en 1810, pensaron a lo mejor alguna Argentina.
Vos, desde tu lugar, ¿en qué crees que estamos en deuda con ellos? No hay duda que todos los que estaban ahí no pensaban igual. Se enfrentaron, se pelearon, se mataron. Pero lo que sí es que lo que tenemos que reconocer es que había un proyecto, todos tenían muy claro qué es lo que querían, que algo querían, todos tenían claro que había que pelear para conseguir eso, y creo que ahí está el secreto. Una generación que entendió que había que jugarse por el país, porque si no el país, fuese lo que fuese, que imaginaban lo que era un país, no iba a salir adelante. Creo que esa es la deuda que tenemos.